se ubican en una zona metropolitana altamente poblada, densamente poblada. Hoy no podemos lograr espacios verdes en la ladera del río. Tiene 11.000 industrias radicadas a lo largo de este río. Es un río que tiene cauce, podríamos decir, cero. Tiene una velocidad de escurrimiento de 0,5 metros por segundo, 3 metros por segundo. Y en la desembocadura, cuando lo afectan las sudestadas, que es el viento sur que entra por el Río de la Plata, tiene corriente inversa. Entonces, nos encontramos con un río que no tiene capacidad de recepción. Entonces, estas industrias, estas 11.000 industrias, vuelcan a un río que no corre, que solamente sería de escorrentía en momentos de lluvia, de escorrentía pluvial. Altos niveles de contaminación por residuos sólidos, basurales a cielo abiertos. Como es el área metropolitana, también tenemos mucha pobreza en los alrededores y lastimosamente se asientan en la ladera del río. Entonces viven de la clasificación de los residuos y generan basurales en estas laderas. ¿Por qué nos encontramos frente a esta situación? Hace 200 años que venimos con este problema, por eso se llama Matanza Riachuelo. Hoy me preguntaban por qué se llamaba Matanza, porque cuando iniciaron los saladeros y los primeros frigoríficos se mataban los animales y se volcaba la sangre al río y el río se transformaba en rojo. Entonces era el río Matanza y Riachuelo se logró ya después en la desembocadura cuando se rectificó. Ausencia de planeamiento ambiental. En eso después nos vamos a detallar qué es a la situación que estamos. Por mala praxis, por estos 200 años de mala praxis, imagínense la ley de aguas que tenemos o que regula hoy en Acumar mayormente los parámetros es del año 65. Si la ley está del año 65, ¿por qué estamos hoy en esta situación? Entonces, mala praxis desde la fiscalización, desde las autoridades. Y hoy cuando el magistrado hacía el comentario, yo quería decir, bueno, en realidad el corolario de una mala administración, de una mala gestión política, es una causa penal, o sea, cumplir una sentencia. Hoy, la cuenca Matanza-Riachuelo tiene una autoridad de cuenca, conocida como Acumar, que nace frente a una demanda en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, como ustedes hoy, si bien ven con gusto, el magistrado lo dijo, es la primera vez que veo a un condenado con tanta alegría. Nosotros estamos cumpliendo sentencia y he desfilado en particular y personalmente muchas veces por los juzgados rindiendo cuentas de cómo avanza o no el saneamiento y por qué no avanza el saneamiento. Y ahí en eso me quiero centrar. Podemos hablar de la experiencia de Medellín, que nosotros la hemos estudiado, del río Rin, que tenemos también muchos trabajos que hemos utilizado y también tenemos indicadores biológicos. Nos podemos centrar en eso, pero yo quisiera focalizarme en el desafío que ustedes tienen por delante cuando generen este ente que coordine y que articule con todos los organismos del Estado, ya sea municipal, provincial o nacional. Bueno, para que se dé una idea, el fallo de la Corte Suprema de Justicia es en el año 2006. Acumar empieza a funcionar en el fines del 2008, 2009. Todo ese tiempo estuvimos viendo cómo empezamos a cumplir la sentencia. Hoy ustedes ya tienen una manda clara de cómo iniciar y la leí con gusto la sentencia porque realmente es proactiva. ¿Cómo lograr este organismo que articule frente a diferentes unidades de gobierno? Ciudad de Buenos Aires hoy gestiona el PRO, Provincia de Buenos Aires, un gobernador peronista y el gobierno nacional, y lo digo porque tienen que dejar de lado esas cosas para el saneamiento ambiental. No tienen que contar. Pero hubo que conformar
un ente tripartito donde empezó a regular ese ente, empezó a regular en toda la cuenca. Ese ente se llama ACUMAR y los estados delegaron su poder ambiental en esa autoridad de cuenca. Así me tomé el atrevimiento de tomar parte de la sentencia y mostrar a qué me refiero. Y hoy cuando vi la ponencia del magistrado, creo que era un párrafo similar el que había mostrado. La normativa que se establece es para uso de agua, visión colectiva de la gestión del agua, satisfacer el uso del suelo a la luz del interés general y del ecosistema. ¿Por qué marco esto y por qué lo hago a referencia? Nosotros, el medio ambiente es de todos y tenemos que estar de acuerdo en qué vamos a normar y hasta dónde vamos a normar. Y qué es factible normar y qué es sustentable dentro de la normativa que ustedes van a establecer. ACUMAR no inició nuevas normativas, porque si ya estábamos mal, ¿por qué íbamos a hacer normativas más estrictas? Empecemos por cumplir la que tenemos y que realmente se cumpla. Y después hacer una evolución, hacer una revisión de las normas en forma periódica, establecidas, consensuadas, ¿a dónde y hasta qué punto? No se olviden que tiene un costo el tratamiento. Y ese costo lo absorben todos ustedes, todos los pobladores de Bogotá. Cuando hablamos de las curtiembres, que vamos a ver fiscalización industrial, que me gustaría detenerme un poco ahí, por ahí son 400 empleados nada más, la cerramos, pero no es tan fácil. Socialmente tiene consecuencias en el futuro. Hoy recién el doctor lo decía también que no querían cerrar las empresas en Alemania. Es que es nuestra fuente de trabajo. Es sustentable en la medida que nosotros tengamos dignidad de trabajo y podamos obtener nuestro salario. Entonces, ahí encontramos el balance entre social, económico y ambiental, el desarrollo sustentable dentro de la cuenca. La manda de la Corte Suprema de Justicia obliga a ACUMAR a gestionar, prevenir y controlar, recomponer el ambiente. Esa fue nuestra manda, recomponer el ambiente. ¿Hasta dónde recomponer? Hasta los humedales, cuando inició la cuenca, hoy tenemos construcciones de 3 pisos sobre basurales. Basurales que se han tapado y han construido asentamientos hasta 3 pisos. Entonces, hay que hacer todo un ordenamiento ambiental del territorio, que no solamente conlleva al alcantarillado, a una planta de tratamiento, sino a muchas obras de infraestructura. Entonces, tenía que generarse un presupuesto, porque esa autoridad de cuenca tiene que funcionar, tiene que trabajar el día a día. Entonces, el presupuesto de ACUMAR se generó con aporte del Estado Nacional, aporte de la Provincia de Buenos Aires, aporte de la ciudad y un presupuesto propio del ente. El presupuesto propio del ente era 50% del Estado Nacional, 25 y 25 provincia y ciudad. Después, el resto son en obras que tienen que ir haciendo cada estado y cada ministerio responsable de esas obras presentaba un plan. Y ese plan tiene un presupuesto. Ese presupuesto abocado a la cuenca Matanza-Riachuelo se involucraba en el presupuesto general de ACUMAR. La realidad es que gracias a que el Estado Nacional está presente, tiene los fondos para solventar los altos costos de remediar. Si nosotros podemos hoy hacer planificadamente una extensión urbana con redes cloacales, con redes pluviales, con tendido de eléctrico, con entrada de pavimento, con todo, es mucho más económico regalarle que remediar. Regalar la vivienda que remediar. ACUMAR está haciendo 17.000 viviendas para reacomodar a las personas que viven sobre las laderas de los márgenes del río, para respetar esos 30 metros de retiro y poder construir una vía
vehicular para que no se vuelva a intrusar y tomar parte y ponerle jardín, parques, para que la gente se apropie. Hoy veía lo de Medellín cuando la gente, ojalá, nosotros estamos lográndolo en algunas partes, en otras no, pero ojalá podamos lograr eso. Este es el Plan Integral de Saneamiento Ambiental. Una vez creado el organismo y definido su presupuesto, se dijo qué se va a hacer. La Manda establecía recomponer, pero ¿qué? Entonces, este plan integral se consensuó con 200 técnicos de todas las índoles, porque la Manda nace por un daño ambiental y una demanda de la salud, no por un problema de vista, sino un daño a la salud de la población, por afecciones respiratorias, por eso se llama la causa Mendoza. Mejorar la calidad de vida, recomponer el ambiente y prevenir el daño suficiente y razonable grado. Fíjense, cada uno de estos puntos son las acciones concretas que lleva adelante Acumar. Contaminación industrial, limpieza de márgenes, desagües pluviales, fortalecimiento institucional, sistema de información, basurales, ordenamiento ambiental del territorio, monitoreo de agua subterránea, agua superficial, calidad el saneamiento del polo Doc Sur, que es el polo petroquímico, Doc Sud, que es el puerto, educación ambiental, salud ambiental, relocalización. Todos son distintos ministerios, o por decirlo así, para que graficarlo. Control industrial lo hacía cada uno de los municipios. Limpieza de márgenes también. Desagües pluviales. Vamos a ir avanzando y hay diferentes operadores que tienen que hacer esas obras. Pero ¿de dónde el operador, que es semipúblico privado, de dónde obtiene los fondos para hoy reinvertir 200 años de falta de infraestructura? Entonces, empezando dentro de ese plan industrial del PISA, dentro de esas acciones, lo primero que nosotros teníamos que hacer es determinar cómo estamos y como es muy complejo la demanda social que tiene, cómo se lo mostramos a la sociedad, de la situación, la realidad de la situación que está y cómo vamos a ir avanzando. Entonces se diseñó un sistema de indicadores a través de la CEPAL, indicadores que establecen. Es lo que hoy la Organización Mundial, la ONU está promoviendo también para los indicadores ILAC, el mismo criterio, donde retroalimenta cada una de las acciones y el impacto que tiene, tanto social, económico o de accionar. Y me detengo acá. Dentro de esos indicadores nos encontramos frente a una situación. La cuenca Matanza-Riachuelo es toda la que ustedes pueden ver, densamente poblada, conformada por 14 subcuencas. La realidad es que mostrar que se obtenían buenos resultados era muy difícil y hacer unidades de análisis también. Entonces se optó por dividir la cuenca en 14 subcuencas y estudiar cada una de estas en forma individual, porque cada una tiene una radiología distinta. Coordinación institucional de los proyectos y recursos tecnológicos, financieros y humanos cuya armonización es necesaria en virtud de la superposición de actores, contaminadores, autoridades y competencias, la poca integración institucional y la fragilidad de la política ambiental. Eso es el fallo que ustedes tienen hoy en mano. La misma situación que nos encontrábamos nosotros. Entonces, establecimientos fiscalizados, basurales erradicados, gestión de residuos de toda la cuenca, no solamente de los basurales, sino cada municipio es responsable de la gestión de sus residuos sólidos urbanos. Entonces, hay que darle también una solución integral. Plan de urbanización de villas de asentamientos, en las villas, en los asentamientos. Para nosotros le decimos a los barrios carenciados villas o asentamientos. No hay recolección domiciliaria de residuos porque no puede entrar el camión, no puede entrar la recolección. Entonces se generan microbasurales internos, eso se pudre y generan emisiones difusas a la cuenca.
Ni hablar de las enfermedades y de los vectores, roedores. ¿No? Entonces, teníamos que, de esas 14 subcuencas, había que decir cómo estaban, cómo evolucionaban. Entonces, nosotros también teníamos que rendirle cuenta en forma trimestral a la Corte Suprema de qué hacíamos, qué no, a través de juzgados de primera instancia. Pero el juez tenía un batallón de abogados y técnicos que seguían los planes maestros de ejecución. Cada plan, cada acción tenía un cronograma, un diagrama de Gantt de cada acción. ¿Por qué se atrasaba? ¿Dónde se atrasaba? ¿Quién era el responsable de atraso? Bueno, así fuimos avanzando y logramos tener 70 estaciones de monitoreo, 70 estaciones de monitoreo superficial, 50 puntos de medición de caudal para determinar la capacidad de transporte másico que tiene el río, 60 pozos de monitoreo de agua subterránea, porque en la cuenca alta, la cuenca se divide en alta, media y baja, la cuenca alta toma agua de pozo, la cuenca media y cuenca baja toma agua del río de la Plata, la purifica y la distribuye. 4 estaciones de monitoreo de calidad de aire continuos, que hoy las podemos ver online. Ustedes entran en la página de ACUMAR y pueden ver online el estado actual de la situación.